Coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, experto en seguridad internacional y cofundador de Veritas Partners, una firma de consultoría internacional. Ya por ahí ustedes pueden medir el calibre de nuestro invitado. Buenos días, coronel. Muy buenos días a ustedes. Un gusto tenerle por acá. ¿Cuál es la cuál es su perspectiva, cuál es su análisis de lo que estamos viendo en los últimos días en Ucrania, la aparente retirada de tropas rusas, si se puede confiar en eso, las acusaciones que ha hecho el presidente Biden diciendo que Putin es un criminal de guerra, Putin dice que sigue dispuesto a reunirse con Zelensky, las imágenes de Bucha, esa ciudad que abandonaron los rusos, es mucho el contexto. Adelante con su disertación. Bueno, usted tiene toda la razón en decir que es muy compleja la situación, así que vamos a ver si lo podemos dividir en diferentes piezas o sectores para entonces verlo de un punto de vista, después un mosaico de todo. Primero que nada, en términos de lo que es crímenes de guerra, hay dos tipos. La primera es la actual crear la guerra, el cual no tenemos ninguna duda que ese fue el señor Putin. La Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2, párrafo 4, dice específicamente que no se puede atacar a otro país para poner en peligro el territorio ni la independencia política. Eso obvio que ha ocurrido o ha sido intentado por el señor Putin y que él a un nivel personal es responsable por eso. Por otra parte, es los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en el campo de combate. Y ahí, la verdad es que lo que se tendrá que hacer y lo que se va a hacer, porque lo que dijo el presidente Biden, eso fue como un pronunciamiento político. Pero en términos legales, porque yo también fui el asesor jurídico de las fuerzas norteamericanas en Afganistán y en el Comando Sur, hay que primero que empezar por dónde ocurrió los hechos y investigar ahí, haciendo preguntas de quiénes fueron responsables, cuáles soldados rusos fueron responsables, y de ahí entonces subir la cadena de mando de la unidad, bien sea un pelotón, una compañía, un batallón, brigada, etcétera, porque si los responsables encima de los soldados que actualmente cometieron estos crímenes sabían lo que estaban haciendo o los apoyaban o sabían y no hicieron nada para frenarlo, ellos también son responsables. Así que, pero eso se tiene que seguir la cadena de mando y puede ser que llegue hasta el señor Putin por ese camino también, pero no sabemos todavía, es prematuro para decidir eso. Coronel, ayer se daba a conocer y no se ha confirmado que Putin podría estar aislado de sus consejeros, que prácticamente está tomando decisiones por sí solo, pero claro, esas decisiones tienen una cadena militar de hacerlas cumplir. Tampoco es que, ¿cree usted en esa teoría? Porque se especula mucho que Putin pueda estar aislado. Ya la teoría de que Putin podía estar enfermo como que no se escucha. ¿Usted cree eso, coronel? Mire, hay cualquier tipo de posibilidades y la verdad es que nadie sabe. Esa, lo que usted menciona, obviamente que es una de las posibilidades, pero también él tiene un control con su policía de seguridad súper, pero súper eficaz, eficiente para prevenir un golpe de Estado, vamos a decir, en contra de él. Eso sería, yo creo que muy difícil, eh, pero, pero siempre es una posibilidad. Y ahí está el problema, ¿no? Porque si él ha cometido estas violaciones de derechos humanos y violaciones contra la ley de la guerra, el derecho internacional humanitario, entonces uno puede decir que, bueno, él tendría menos incentiva entonces para negociar un fin a esta guerra, Claro. porque se pudiera encontrar él entonces bajo algún tipo de juicio penal. Y eso es la verdad, pero una realidad que tenemos que enfrentar, que él va a tener que enfrentar. Estamos conversando con Manuel Superberg, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, experto en seguridad internacional, cofundador de Veritas Partners, firma de consultoría internacional. Coronel, en toda guerra, en toda crisis, en todo problema hay dos versiones. Yo no me voy a convertir ni es mi intención en abogado del diablo, pero
del lado de acá escuchamos una versión triunfalista de que al final Zelensky y los ucranianos van a ganar. Hay otra versión indicando que al final eso ocurriría y que los rusos se quedarían con el área del Donbass. Se habla de excesos que los ucranianos han cometido a lo largo de los años con los rusos que viven en el Donbass. La otra cara de la moneda que también existe. ¿Y quién mejor que usted, un experto en materia, eh, en este tipo de cuestiones, para decirnos si hay razón también del otro lado, sin justificar a Putin? Uno es que uno lo quiera justificar, pero las dos versiones, porque hay una versión occidental y otra versión que da Rusia y los pocos aliados que le quedan a Rusia. Sí, yo creo que en cualquier tipo de conflicto entre humanos, siempre hay dos versiones que cada una tiene un cierto porcentaje de verdad. Yo nunca he conocido ningún tipo de conflicto armado entre humanos en que un lado esté total, pero 100% correcto y el otro lado total, 100% incorrecto o en el mal. Así que la cuestión no es tanto si sí o no, la cuestión es qué tipo de porcentajes y averiguar dónde están esas diferencias y si hubieran habido, vamos a decir, algún tipo de mal intención o mal tratamiento por parte de Ucrania en contra de sus propios ciudadanos que eran, vamos a decir, de habla rusa y de herencia rusa, aunque sean ciudadanos ucranianos. Eso tendría que investigarse y averiguar, porque al fin del Claro. día esos problemas se tendrían que resolver al fin del día para evitar que siga este conflicto, vamos a decir, por lo menos si no con armas, pero seguirá en términos económicos, social, político, etcétera. Ahora, por lo que hemos visto hasta ahora, la situación actualmente es que aunque haya esa verdad, sería un porcentaje muy pequeño, en mi opinión, sobre todas las razones por cuál ha visto este conflicto armado. ¿Cuál es su pronóstico para las próximas semanas como experto y como coronel retirado? ¿Cómo ve usted la evolución o la involución? Todo tiene solución. Claro, ya los muertos no hay quien los traiga nuevamente, el dolor de la familia, el drama humano, que es el principal, pues ya tiene el daño hecho, pero todas las guerras, primero la historia la escriben los triunfadores y el mundo es diferente después de la pandemia y después de esta guerra, que no ha terminado. ¿Cómo lo ve usted, coronel Manuel Superberg? Sí, muy buenos puntos que haces y estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora, primero que nada quisiera hacer un punto que no quiero que se me olvide, que es, Claro, eh, hablamos esto de lo que ha pasado ahora en Bucha, ha llamado mucha atención porque lo que estamos viendo es a un nivel personal de las víctimas que fueron torturados, violados o ejecutados, ¿no? A corta distancia. Y eso muestra, eso evoca emociones humanas más fuerte porque se ven, las víctimas se ven ahí, comparado a sido un bombardeo aéreo o de cohetes o de aviones que mata a 100 personas. Lo que quiero decir es que no olvidemos que ya han habido muchísimas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de Rusia por todas estas semanas donde han intencionalmente atacado lugares que son de civiles. Así que quería hacer ese punto porque no quiero que los que ustedes tienen aquí en su audiencia que vayan a pensar que ahora de pronto han habido estas violaciones, porque esto ha estado ocurriendo ya semanas. Y en términos de cómo termina esto, las guerras terminan esencialmente en dos maneras. Una es, o un lado, una parte gana decisivamente, el cual yo no veo ocurriendo aquí, o algún tipo de negociación. Y esas negociaciones entonces dependen cómo se determinan y a qué llevan al fin, va a determinarse de quién está ganando, quién tiene la mano, vamos a decir, superior en el campo de combate. Y en eso, al momento, se ve que los ucranianos están ganando más territorio, recuperando más territorio. El ejército ruso está en muy malas condiciones. Y así que, pero en algún momento llegará un punto en que Putin, para su propia vivencia, para su propia sobrevivencia de todo esto, va a tener que negociar algo y echarle la culpa a otro, para que no le quede la mancha
encima de él. Le fallaron los cálculos a Putin desde el punto de vista militar, más allá de la geopolítica, la diplomacia. Le fallaron los cálculos, no era tan fuerte el potencial militar ruso como teníamos pensado de la ex Unión Soviética. Eso sin duda, la manera en que se han manejado el ejército ruso ha sido, no hay otra palabra, un desastre. Ha sido una cosa que nadie hubiera pensado. Parte de eso es porque hay varios factores, vamos a decir. Primero que nada, el primero yo creo que es que el ejército ucranio, que no existía esencialmente o existía, pero de una forma muy débil, en el año 2014, cuando los rusos se llevaron Crimea y una sección del Donbass, ese no es el mismo ejército. Ellos sí han estado mejorando, entrenando y se han armado con armas de OTAN y de Estados Unidos. Así que esa es la primera cosa, que el ejército, la fuerza ucrania, mucho más fuerte de lo que era en el 2014. Segundo, que la fuerza rusa, con la corrupción que hay en ese país, entre los oligarcas y otros, que son los que han creado y los que venden los armamentos, los tanques y todo lo demás para el ejército ruso, se robaron tanto por la corrupción que al fin del día lo que le entregaron al ejército era de muy mala calidad. También es un segundo punto, la corrupción interna de los rusos. Y también que es un ejército que está de soldados conscriptos, que no les interesa esto, no tienen nada ellos para beneficiar, no ven la razón por esto, comparado a soldados ucranios que están peleando por su propia familia, su propia casa, su pueblo y su país, su nación. Así que, y tienen mucha historia, los rusos y los ucranios tienen una historia de cientos de años, así que esto no es nada nuevo. Claro, eso es cierto. La motivación de los ucranios mucho más, el ejército, el entrenamiento y el equipo que están utilizando los ucranios mucho mejor que de los rusos, y la corrupción interna de los rusos, todo eso ha contribuido. Y hay muchos otros factores, la falta de comando dentro del ejército ruso y mucho más, pero no tenemos tiempo para todos los detalles. Yo sí pienso que, y usted ha apuntado algo muy interesante, y es que para entender el pasado, o sea, para entender el presente, hay que tener conocimiento histórico del pasado y para poder proyectar el futuro. Uno de los problemas que tenemos en el mundo de hoy, y me preocupa mucho las nuevas generaciones que no tienen ningún interés en estudiar el pasado. La historia como que no vale nada, la memoria histórica como que no se toma en cuenta y sobre todo ya lo estamos viendo en nuestros actuales líderes mundiales, aquellos estadistas que teníamos en décadas anteriores ya van en extinción. Y gran parte de los problemas que tenemos es porque al no tener conocimiento, un referente histórico en el pasado, no sabemos cómo enfrentar la realidad del presente y por qué llegamos a esto. Eso, desgraciadamente, es uno de los problemas que tenemos, pienso yo. Yo diría que lo que usted dice es el problema número uno. Claro, claro. Es el número uno, no Claro. es que sea uno de los problemas, es el más importante de todo. Y fíjese que también el segundo es que aunque hayan personas diplomáticas, militares, etcétera, que entienden el pasado y políticos que entienden el pasado, se han llegado, el mundo ahora está tan polarizado políticamente que aunque ellos saben mejor, no se atreven a decir lo que ellos ya saben, tienen miedo. Correcto, correcto, porque el liderazgo mundial, incluyendo políticos y demás, ya no está dado en querer un mundo mejor. O bueno, sí está dado en querer un mundo mejor, pero para ellos. Y no importa Así lo es. demás. Los políticos, no todos, pero los políticos ya no están para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo. Y llegan a la política, esto lo digo yo, por supuesto, no nuestro invitado, pero llegan a la política para hacer dinero, lo cual no está mal, pero no con el erario público. Pero además, reitero, hay una cantidad de gente acéfala que no conoce nada de historia del pasado y son grandes políticos a todos los niveles. Entonces, ¿cómo usted va a lidiar con el presente si usted no tiene una referencia del pasado, de la historia, de por qué se llegó a donde se ha llegado? Creo que Así por es. ahí va el problema, coronel. No, así es, y yo agregaría que no solamente es por la ganancia económica de muchos de estos políticos, es también simplemente para alimentar el ego, que necesitan esa adoración pública
y para ellos eso es tan importante, si en algunos casos hasta más importante Claro, que la claro. ganancia potencial económica. Coronel, rápidamente, porque tengo que ir a la pausa ya y despedirme y agradecerle su presencia. Me están preguntando por aquí si después de esto, ¿dónde se va a meter Putin? Si hay un antes y un después para Putin. Bueno, obvio, depende de qué es lo que pasa aquí en lo inmediato. Si él llega a conseguir algún tipo de negociación, etcétera, donde él se puede mantener en poder, entonces quién sabe, puede ser que se mantenga ahí en poder y entonces se va a tener que enfocar en cómo mantenerse en el poder y no dejar que todos los otros tiburones que le están rodeando se lo vayan a tragar. Claro. Pero si la guerra sigue en una dirección muy mal para los rusos y ya se ve como una situación donde no tienen otro chance ellos, puede ser que venga, vamos a decir, un coup d'etat antes, y entonces ahí los que toman poder, yo creo que tendrían mucha tentación para decir, mira, todo esto, todo esto fue culpa de este señor aquí, llévenselo, Muchas lávame las manos. gracias, Coronel Manuel Superville, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, además experto en seguridad internacional, cofundador de Veritas Assurance Partners, firma de consultoría internacional. Muchas gracias por A ustedes. su disertación a esta hora de la mañana.